Bienvenidos a todos a este primer workshop que tenemos la oportunidad de conocer a la maestra de España, Esther Romero. Yo voy a Saludos. aprovechar, saludos, voy a aprovechar de dar una presentación breve a la maestra Esther y después le dejamos el control de toda la palestra a ella para que nos cuente, para conocerla y para que comencemos ese primer tema que nos trae, que es bien interesante para el día de hoy. Entonces, bienvenida, maestra Esther. Gracias. Esther es maestra y estudiante de un curso de milagros. Posee un canal de YouTube exclusivo de un curso de milagro, no dualismo puro. Así que después vamos a conocer cómo podemos contactar ese canal para seguir a la maestra Esther por allí también. Ella es creadora de la Escuela Metafísica del Verdadero Perdón, experta en la metafísica del curso, inspirada en Kenneth Wapnick y en la herramienta de la expiación. La maestra Esther, el día de hoy, además de presentarse con todos nosotros y conocerla, nos va a hablar sobre un tema muy, pero muy interesante que dice que no me olvide de mi única función. Entonces, sin más preámbulo, maestra Esther, bienvenida. Ahora los controles son suyos, Bien, pues empiezo con el tema directamente. Mm, ¿Sí? como usted lo sienta. De acuerdo. Bueno, antes de comenzar, bienvenidos a todos, sobre todo, y saludos para los que van a ver el vídeo después. Y bueno, antes de empezar, sobre todo, dar las gracias por esta oportunidad de al final enseñar aquello que yo misma me quiero aprender, ¿no? Y bueno, antes de empezar hablaba con Jorge y con Antonia, me preguntaban, bueno, explica un poquito antes de empezar cómo llegó el curso a tu vida, ¿no? Que cuánto tiempo llevas con el curso. Yo llevo 4 años con el curso y bueno, a diferencia, por ejemplo, de Jesús, ¿no? Que ha estado explicando una experiencia, yo siempre digo que el camino espiritual se divide como en 2 grupos, ¿no? Hay gente que ha tenido una experiencia, no es mi caso, yo he sido del otro grupo que somos los buscadores, ¿no? Entonces, am, desde muy, muy jovencita he sido buscadora, me he leído toda la biblioteca de, bueno, de libros de autoayuda, luego vi que eran libros para el ego, después iba por el tema espiritual y yo veía el curso de milagros allí como de colofón y decía, bueno, cuando yo me lea todo esto que me quiera leer, que me quiero leer, ¿no? Porque me encanta leer, es uno de mis hobbies, me leeré aquel libro azul, ¿no? Que tiene que ser como el colofón de la espiritualidad, ¿verdad? Y, y bueno, y ahí estaba el libro. Hasta que nunca no había ojeado, no lo había cogido tampoco. Sí que me había comprado un libro que era un curso de milagros fácil, de Alan Cohen, que habla del curso de milagros. Eh, pero sí que llegó un momento en mi vida en que yo me daba cuenta que estaba enfadada con el mundo. Mi emoción principal era la ira. Y yo decía, ostras, ¿no? Tenía estas preguntas de cómo puedo hacer yo para... Y venga a leer libros, pero los libros no me llevaban a una... Yo decía, tiene que haber algo que sea una práctica o no, alguna cosa que sea para practicar. La meditación tampoco me llevaba por ahí. Hasta que hubo un suceso en mi vida realmente que dije, ostras, de verdad, me hice la pregunta, ¿eh? Me hice la pregunta, ¿de verdad que no puedo ver esto de otra manera? No puede ser tanto sufrimiento. Me hice esta pregunta, que es la que luego vi cuando leí algo sobre Helen y el compañero, ¿no? Que se preguntaron, no, no nos podemos llevar otra, o sea, ¿cómo nos podemos llevar de otra manera mejor, ¿no? Y esta es la pregunta que me hice. Y en ese momento me llegó como, es ahora cuando tienes que coger el curso. Entonces, bueno, empecé con el curso, no tuve resistencia, yo creo que el curso me estaba esperando, o sea, cogí el curso, me entró así el curso, llevo 4 años y enseguida a la que empecé a buscar pues, facilitadores y tal, vi el primer facilitador y dije, yo quiero hacer esto, o sea, es que lo tuve tan claro, lo tuve clarísimo, dije, yo me quiero dedicar a esto. Y bueno, y es un poco lo que estoy haciendo, ¿no? En la escuela.
Así que, bueno, entró el curso, como yo digo, de cabeza. Empecé enseguida a hacer las lecciones. Sí que es cierto que me leí un libro, bueno, un par de libros, ¿no? Alguno de Kenneth y este que le llaman el Abrementes, ¿no? La desaparición del universo, que te abre totalmente la mente por completo para luego no tener resistencias con el texto, ¿no? Sí que es cierto que tuve más resistencia con el texto, pero los ejercicios, vamos, o sea, no tardé un año, pero estuve como un año, creo que 8 meses, una cosa así, porque repetí algunas lecciones y tal. Y bueno, pues el tema que para mí, que es el que voy a desarrollar hoy y en el que he puesto todas mis ganas en la escuela, es el tema de la expiación. Entonces, para mí es básico, dice, mi tema es que no me olvide de mi única función, ¿no? Y la única función, pues es la función de expiar. Em, y sobre todo para mí es básico entender la metafísica no dualista que nos presenta el curso para realmente hacer un perdón de Dios, un perdón como Dios manda, ¿no? Que digo yo. Entonces, tener una buena base en metafísica para hacer un perdón y sobre esto a mi escuela por eso se llama Escuela Metafísica del Verdadero Perdón. Profundizamos en metafísica para luego que nos sea fácil hacer un perdón, para entender por qué hago un perdón por lo que el otro no me hizo, ¿no? ¿Qué es esto de lo que el otro no me hizo? Entonces, si entendemos bien la metafísica, podemos hacer un perdón desde ahí. Entonces, bien, esta lección es, bueno, este tema de que quiero hablar hoy viene de una lección que es la lección 112. Específicamente dice que no me olvide de mi función. La vamos encontrando a lo largo del libro de ejercicios. Está parecida, por ejemplo, mi única función es la que Dios me dio, mi función y mi felicidad son una. Y luego hay algunas lecciones que hablan directamente de esta función. Por ejemplo, perdonar es mi única función por ser la luz del mundo. El perdón me ofrece todo lo que deseo y las que más me resuenan a mí o las que más me vibran, ¿no? El perdón es la llave de la felicidad. El perdón es el único regalo que doy o que puedo dar, no me las sé literales tampoco. Y por último, aceptaré la expiación para mí mismo. O sea, esta me parece, bueno, a mí me emociona esta frase, ¿no? O sea, aceptaré que no hubo nunca una separación. Eh, y por supuesto, pues bueno, en estas lecciones estamos hablando de la herramienta que nos presenta un curso de milagros, este camino de no dualismo puro, la herramienta de la expiación. Decir que esta herramienta es una herramienta única en los caminos espirituales. Es una herramienta única en el sentido de que nos permite acortar tanto tiempo como espacio y por eso se le llama también perdón cuántico. De hecho, al curso se le ha llamado tratado cuántico en alguna ocasión, ¿sí? Porque hay esta herramienta que esto, ¿no? Nos permite acortar tiempo y espacio. Entonces, ¿y esto qué quiere decir, no? O sea, ¿qué significa? Que nos ayuda a cortar tiempo y espacio, ¿en qué sentido, no? Bueno, pues a medida que vamos perdonando los diferentes eventos que ya fueron soñados, porque, bueno, recuerdo, aquí hago un paréntesis, recuerdo que estamos repasando un sueño que jamás sucedió. Entonces, tenemos la oportunidad de repasar ese sueño y ahora elegir, pues darle una interpretación diferente, ¿verdad? Entonces, con este paréntesis decía que a medida que yo voy perdonando sucesos, hay algunos de estos sucesos que no voy a necesitar repasar, porque ya estoy perdonando. Y entonces, claro, al no ser necesario que los repasemos, ya es que como que no se suceden, ¿no? Esto es como el abanico cuántico que está ahí y yo voy perdonando y hay cosas que ya no voy a tener que ver. Y esto no es todo, sino que al borrarse literalmente de la mente, o sea, vamos eliminando eventos pasados, futuros, vidas paralelas, de vidas pasadas, de vidas futuras, en las entregas. Entonces, ¿cómo es que borra tanto pasado como futuro? ¿No? Y nos dice el curso, nos dice Jesús en el curso, que el tiempo no existe, que el tiempo no es real. Entonces, el tiempo no es horizontal, sino que es vertical. Y estos sucesos están todos ahí contenidos como en un mismo nivel.
Y bueno, así es como funciona esta increíble, maravillosa herramienta que promulga Jesús en un curso de milagros. Y yo de verdad que creo que realmente no acabamos de ser del todo conscientes del poder que tiene trabajar con la expiación, ¿eh? Hasta dónde puede resonar el perdón de cada uno. ¿Y por qué digo esto? Porque como el universo es holográfico, cada pequeño cambio que hace cada supuesto fragmento cambia el paradigma del holograma entero, del holograma completo. Entonces, tenemos que ser conscientes cada vez que hacemos una expiación de decir, claro, o sea, estoy cambiando el mundo, por supuesto que sí, o sea, tengo este poder, Dios me dio este poder, ¿no? Y bueno, la importancia de recalcar que utilicemos la herramienta, o sea, que no me olvide de mi única función, si es que solo tengo una, que es esta, ¿no? La de perdonar. Entonces, bueno, a medida que vamos trabajando con esta herramienta y realmente empiezas a amar, ¿no? Cuando tú amas con el corazón, es cuando empiezas a comprender que cada suceso que antes habías catalogado pues como maravilloso o como terrible, es solo un acontecimiento neutro, que no tiene carga realmente, ¿no? Y cuando puedes amar el suceso, es cuando sientes que el sufrimiento va decayendo. Cuando tú ves todo como neutro, porque estábamos proyectando el programa, ¿no? Sobre el suceso. Y bien, pues esto es al final a lo que nos tenemos que dedicar el resto del sueño como estudiantes, ya no digo como maestros, como estudiantes de un curso de milagros. Esto es algo que digo yo en las clases siempre. O sea, yo no he venido aquí a ser maestra, yo vengo a ser estudiante para todo el sueño. Otra cosa es que, bueno, me ha llegado así y siento el curso y lo divulgo y, bueno, me apasiona, ¿no? Pero hemos venido a ser todos estudiantes y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues el tema de la aspiración. Y por eso nos dice Jesús, cuando acaba el curso, dice, esto no es un final, esto es un comienzo, ¿vale? Porque es que nos ha estado enseñando de 365 maneras diferentes el perdón. Pero claro, como la mente humana es tan obtusa, necesitábamos 365 maneras de ver lo mismo, ¿no? Entonces, al final, siempre es una manera de aprender a espiar, de aprender a perdonar. Y luego dedicarnos el resto del sueño, pues, a vaciar la mente, mm, a vaciar, a desaprender, a desnombrar, a desandar. Al final, purificar. Me gusta mucho el término de purificar, purificar la mente. Entonces, eh, a mí me gusta recalcar mucho siempre la importancia de la expiación, la importancia del perdón de Dios y la importancia de las entregas, ¿vale? Porque no es una práctica que deba tomarse a la ligera. No es algo en la que yo pueda decir, bueno, lo digo porque esto lo he visto, ¿no? No es algo que yo pueda decir, bueno, no, esto ya está, se lo entrego al espíritu y ya él se encarga y bueno, pues ya está, yo me olvido, tal. No, 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 o sea, no, no es por ahí, ¿eh? La expiación al final es un proceso que se hace con el corazón. La expiación se hace con el corazón del yo verdadero. O sea, es un proceso que me llevo dentro y en el que realmente deposito toda mi fe, toda mi confianza y toda la certeza de que realmente funciona. O sea, es una herramienta potentísima pero que requiere de práctica, una práctica diaria además, y hacerla tuya, porque al final estos 3 pasos, ¿no? Que es lo que en el siguiente workshop yo quiero, pues, explicar bien y tal, ¿no? Se hacen en uno solo. No estás al principio sí que estás haciendo los 3 pasos, pero claro, no te da tiempo a lo largo del día, tienes que espiar por la noche. Yo llevaba una libreta para hacer mis expiaciones nocturnas, ¿no? Hasta que he aprendido a espiar ipso facto, ¿no? Que le digo yo el perdón exprés. Entonces, ¿qué pasa cuando las expiaciones no se están haciendo de manera correcta, ¿no? O sea, esto es importante que lo sepan los estudiantes. ¿Qué pasa cuando yo soy estudiante de un curso de milagros y directamente no espío? O sea, no espío porque no sé cómo funciona, ¿no?
o esto de la expiación pues no va mucho conmigo. Y esto lo comento porque yo me he encontrado casos, porque yo cuando conozco a alguien que hace un curso de milagros y tal, yo la primera pregunta que le hago digo, oye, ¿y cómo llevas el tema de la expiación, no? ¿Y cómo llevas las entregas? Y muchas veces veo caras de, ¿no? Entonces, bueno, he escuchado muchas respuestas en plan, bueno, es que yo hago solo las lecciones, o yo me leo siempre el texto y con esto ya tengo suficiente para mí, o yo, por ejemplo, acabo la lección 365 y empiezo por la uno. Claro, ojo con aferrarnos también al curso, porque Jesús nos está diciendo que soltemos todo, incluso el curso, ¿sí? Porque el libro azul es una ilusión también dentro del sueño. Em, entonces, de verdad que hay estudiantes que no hacen el trabajo de la aspiración y no acaban de, bueno, pues de identificarse con esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que me sigo enfadando, o sea, llevo un montón de años haciendo un curso de milagros, pero me sigo enfadando por las mismas cosas, me sigue afectando exactamente lo mismo y acabo diciendo que a mí el curso de milagros no me está haciendo nada, ¿sí? Entonces, esto pasa, o sea, esto pasa. Entonces, ¿pero qué estoy haciendo ahí? Estoy protegiendo la ilusión. Y al proteger la ilusión, lo que estoy haciendo es que el sistema de pensamiento egoico se infle todavía más. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es protegiendo mi especialismo. Y de ahí recalcar la importancia de la aspiración. Más cositas que yo quería comentar. Sí, al principio del curso, Jesús nos recalca, o sea, nos dice y nos recalca durante el resto del texto que esto no es un curso de amor, ¿sí? Nos dice que es un curso para encontrar los obstáculos que hemos puesto al amor. Y entonces lo que tenemos que hacer es deshacerlos, ¿sí? Desde el espíritu, desde la herramienta de la expiación. Así que es un curso de perdón. Y a mí me gusta decir también que es un curso para estar atentos. ¿Atentos a qué? A la mente, ¿no? Y de ahí la tercera lección del Espíritu Santo. Estar atentos en favor del reino de Dios, ¿no? O mantenerse alerta. Em, entonces, esto, ¿no? Hacer el ejercicio diario de la expiación, pero claro, para llegar al amor que ya somos, realmente el camino, ¿vale? Yo no voy a ponerle florituras al camino, no me gusta ponerle florituras, porque realmente es un desmoronamiento, pero total, completo y rotundo, de aquello que tú creías que eras. Así que el camino no es de rosas, señores, no es de rosas precisamente. Yo por algún sitio he leído o escuchado, no sé, que esto no es un curso para bendecir, sino que es un curso para bailar con el diablo. Haz un curso de milagros, he escuchado también, y llorarás lágrimas de sangre, ¿no? O sea, nos vamos a eliminar, a anular, bueno, tampoco es eliminar, ¿no? O sea, vamos a girar la cara a aquello que estábamos tan obcecados y esto es doloroso. O sea, el trabajo de la expiación, cuando tú cada vez que bajas más profundo, pues es un curso, bueno, de hecho Jesús lo está diciendo en el curso. Lo que pasa que nos lo habíamos creído, nos lo habíamos creído. Entonces tenemos que descreernos lo que nos hemos creído, ¿no? Entonces es un curso de esto, ¿no? De descreimiento. Esta palabra me la acabo de inventar, ¿no? O sea, de, de dejar de creerme aquello que yo me había creído y resulta que no es real. Y dice la gente, no, no, pero es que, claro, es un curso de amor porque ahora me he dado cuenta que solo existe el amor. Vale, que sí, pero tú tendrás que mirar a lo que te habías creído y deshacerlo. Y este deshacimiento, esto es lo que duele. Ya sí, pero no es real. Ya, pero es que mi mente se lo ha creído. Entonces, y ahí está la resistencia, ¿no? Al final, yo siempre digo que lo duro no es el camino, lo duro es la resistencia al que le ponemos al camino. Esto es lo que nos duele, la resistencia egoica. Y, qué más quiero decir yo acerca del perdón? Mm, al final, al final la mente claudica. La mente claudica y claudica ante el corazón, ¿no? Y estamos aquí en este momento y en este lugar para limpiar, para iluminar,
no solo creencias limitantes, sino también sentimientos, emociones, ideas, pensamientos, patrones, ¿no? O sea, para purificar la mente errada. En definitiva, la oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad, no? O sea, el ser humano está ahí como sufriendo por conceptos, pues no sé, pues como la incertidumbre, pues el temor, la pérdida, la injusticia, la ansiedad, la muerte, ¿no? Entonces, si alimentamos estas ideas de oscuridad, la propia oscuridad sonríe, ¿no? Y lo que hace es crecer. Pero si a cada pensamiento de estos oscuros nosotros le ofrecemos la mano con amor a través de la expiación, sin crítica, sin juicio, cuando el amor hace su aparición, o sea, es que la oscuridad literalmente se retira. Y esta función de perdonar que tenemos, esta única función, no me canso de decir esta lección, es para el resto del sueño. En la Biblia hay una frase en la que Pedro le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces debería yo de perdonar esto? Y le dice, 70 veces 7, ¿no? Entonces, esta cantidad que le prescribe no es una cantidad exacta, o sea, se está refiriendo a que es una cantidad de veces ilimitada, o sea, que tienes que perdonar siempre. El perdón es para el resto del sueño. Por esto, cuando acabamos un curso de milagros, empieza nuestra función, que es la función de la expiación. Entonces, bueno, quería explicar así también un poquito qué es lo que hace el perdón, qué es lo que estamos perdonando, ¿no? El curso dice que el perdón es tranquilo, que el perdón es sosegado y dice que no hace nada. Es decir, que observa, espera y no juzga. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que espera, no? Pues espera que tú, como tomador de decisiones, tomes otra decisión, elijas ver otra cosa, ¿no? Yo siempre digo que un curso de milagros se podía haber llamado también Elige de nuevo, que es el título del último, del capítulo 31 del texto, ¿verdad? Elige de nuevo. ¿Y qué es lo que perdona? Pues perdona ilusiones, perdona ilusiones. Entonces, ¿qué es lo que dice el perdón del curso? Dice, reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho nunca sucedió. Por lo tanto, está perdonando lo que tú habías pensado que eran pecados, pero que nunca existieron. O sea, unos pecados a los que tú le habías otorgado una realidad, ¿sí? Entonces, sencillamente lo que ve al final es que no se cometió ningún pecado y en el entendimiento de esto, todos los pecados quedan perdonados, ¿no? Y por eso dice que la expiación, o sea, no hace nada, porque realmente se da cuenta que es una ilusión. Por lo tanto, como estamos perdonando ilusiones, yo quiero recalcar aquí un tema de la metafísica no dualista del curso, cuando dice literalmente, porque esto no es una analogía del curso, esto es literal, el mundo no existe, es solamente una ilusión, ¿no? Eh, o sea, es una ilusión, no existe literalmente. Es una ilusión dentro de la mente del Hijo de Dios. Y por eso a mí me gusta decir que aceptar la expiación no es solo aceptar que no hubo separación, sino que es aceptar que todo se desarrolla en el nivel creativo de la mente. Porque recuerdo, una de las ideas, una de las premisas más importantes de un curso de milagros es que las ideas no abandonan su fuente. Por lo tanto, todo es dentro y no fuera, ¿sí? Y bueno, un poquito para terminar, porque veo que estoy llegando a la hora. am, bueno, así para finalizar, yo creo que a todos nos ha costado, para hablar de la palabra de la expiación, ¿vale? Yo creo que a todos nos ha costado esta palabra bastante. Yo, de hecho, he expiado la propia palabra expiación, ¿no? Entonces, cuesta esta palabra, pero también creo que es cierto que la palabra perdón lleva mucha carga, ¿sí? Porque también nos la hemos traído de la religión. Entonces, yo, si me lo permitís,
voy a sustituir esta palabra por otra, que puede ser liberación. Perdonar es liberar. El Hijo de Dios es libertad y el Hijo de Dios es amor. Por lo tanto, se puede decir que expiar es liberar y por lo tanto es amar, ¿sí? Y el amor es el antídoto del miedo, que al final es solamente una emoción humana. Y bueno, y también para finalizar, ¿no? O sea, Jesús, a través de un curso de milagros, quiere que nos demos cuenta realmente que hay un plan de amor divino para el universo y cuando lo aceptemos este plan, recordando que ya dijimos que sí a la expiación, porque ya dijimos que sí, lo que pasa que se nos olvidó, ¿no? Tenemos ahí el velo del olvido, ya dijimos que sí, estamos soñando con nuestro propio despertar. Entonces, cuando nosotros digamos que sí a la expiación, es cuando vamos a ver este mundo real, este mundo feliz que nos presenta un curso de milagros. Así que, pues bueno, tal y como haciendo alusión de nuevo y para repetir el título de este workshop, que no me olvide de mi única función, que no me olvide de expiar, que no me olvide de liberar, que no me olvide de amar, porque al final a esto hemos venido, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Esther. Yo Gracias. por lo menos lo he estado disfrutando mucho también aquí, porque es muy bonito y gratificante conectarse con todo lo que nos está comentando la maestra Esther. Quería aprovechar de preguntarte cómo se llama tu canal de YouTube para los que te están viendo en este momento y los que te van a ver, y cómo se llama tu canal de Instagram para todos aquellos que también deseen seguirte. Vale, el canal de YouTube es Esther Romero UCDM. Y después el de Instagram lo miro, porque si no me lo sé. El de Instagram lo miro. Os lo digo enseguida. Vale, es ER-UCDM. Y cuando, si vais al canal de YouTube, pues ahí sí que podéis ver también el enlace a la escuela Ah, metafísica perfecto, del verdadero perdón. Ahí hay un vídeo de introducción a la escuela. perfecto, perfecto. Bueno, no sé si alguno de ustedes tienen alguna pregunta para aprovechar a la maestra Esther en este momento. Si no, vamos a aprovechar también de invitarlos porque este tema la maestra Esther lo va a profundizar un poquito más en su próximo workshop, que va a ser el martes 25 de junio a las 7 horas de España. Y ahí sí vamos a tener más tiempo, vamos a tener aproximadamente una hora en donde vamos a poder profundizar, vamos a poder hacer preguntas, respuestas, sentir un poquito más este bonito tema que nos trae la maestra Esther. Ahí sí que voy a explicar ya los pasos de la expiación, que hoy no daba tiempo. Y ahí sí que me voy a extender un poquito más. Y bueno, al final los pasos de la expiación y cómo convertir esos tres pasos en uno que al final es como que se hace solo, ¿no? No estás ahí, a ver, espera un momento que tengo que expiarte, paso uno, paso dos, ¿no? Y ahí sí es más rápido. Y tiene que ver con ese perdón express del que nos estabas hablando. Sí, sí, sí. Sí, ese me gustó. Bueno, la invitación es para todos también a que regularmente vayan entrando en la página web del Encuentro Global, que es encuentroglobalucdm.org, y entran en la pestañita donde dice workshops, que ahí estamos poniendo el calendario, van a poder ver cuándo vienen los próximos workshops, que son bien interesantes y la cosa se está poniendo buena, y también van a ver al final
las diferentes grabaciones o los diferentes workshops que van a venir a continuación. Si no los han podido ver, ahí mismo lo van a poder ver y van a tener el enlace directo con el canal de YouTube de Encuentro Global, que si no lo han seguido, síganlo para que les avise directamente a ustedes cuando montemos una grabación de algún otro maestro con su workshop respectivo. Entonces, sin más, le doy las gracias a la maestra Esther por A habernos vosotros. traído este hermoso tema y a todos los que nos acompañaron el día de hoy con mucho cariño y los esperamos para el próximo workshop. Abrazo Muchas grande gracias. y bendiciones para Gracias. todos. Chao.